Qué alegría para todos nosotros poder levantarnos, adorar al Señor, orar y estar en su presencia. Es maravilloso este regalo que Dios nos ha dado, viendo todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. Hoy saludo a todos los que nos escuchan, a todos los que están conectados para que también puedan pasárselo a una persona que ustedes aman, a una persona que ustedes están enseñándole la palabra de Dios. Y hoy vamos a tener un tema importante. Habíamos hablado de que nuestras armas no son poderosas carnalmente, sino en Dios. Y oramos después y hablamos de lo que es la oración y la armadura en Efesios 6:10. Pero hoy vamos a hablar de un versículo que todos conocemos y que está en su palabra en Primera de Tesalonicenses 5:17 y que dice muy claro, empieza el 17, el 16 dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios. Damos gracias a Dios por este tiempo, damos gracias a Dios por estar aquí, damos gracias a Dios por ser tan bueno y tan maravilloso. Dice su palabra: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, oren sin cesar, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Padre, gracias por esta palabra, porque hoy nos concentramos en que seguramente cuando vayamos a orar tenemos que ir con un corazón alegre, agradecido, orando sin cesar. Oremos sin cesar porque es bueno, porque Dios quiere que nosotros estemos en una posición de oración sin cesar. Y entonces vamos a estudiar bastante sobre cómo orar sin cesar, porque muchas veces dirán, ¿cómo lo hago? Seguramente usted lo ha pensado. Cuando yo empecé hace muchísimos años, yo decía, pero ¿cómo orar sin cesar? O sea, ¿cómo puedo estar todo el tiempo en oración? Y yo creo que a muchos lo ha pensado. Estar todo el tiempo en oración sí es posible, pero no en la forma física que nosotros pensamos. Dice, obviamente no puede significar que debemos estar en una postura arrodillados, acostados, sentados, todo el tiempo con los ojos cerrados. No. Y todo el día igual. No, así no es. Pablo no se refiere a hablar sin parar, sino a una actitud de conciencia de Dios. O sea, una conciencia de Dios y rendición. Estoy consciente con Dios y me rindo a Él. Una rendición a Dios que llevemos con nosotros en todo el tiempo. O sea, en mi corazón, en mi ser, todo el tiempo voy a estar buscando, creyendo y esperando del Señor. Porque eso es lo que Él desea. O sea, que tu hombre interior tú lo fortaleces. Vas fortaleciendo tu hombre interior a medida que oras más. Ahora, cada momento despiertos debe ser vivido en la conciencia. Tiene que ser consciente, abierto, dispuesto, listo, sin desmayar, alerta, interiormente. Entonces, cada momento despierto debe ser vivido con la conciencia de que Dios está con nosotros. Todos sabemos que Dios está con nosotros. Si Dios no estuviera con nosotros, difícil sería vivir en este mundo. Y gracias a Dios que está con nosotros y que el Espíritu Santo está con nosotros y que nuestro Señor Jesucristo venció esta batalla para que podamos estar aquí. Dámosle un aplauso al Señor. Entonces, cada momento despierto debe ser vivido con la conciencia de que Dios está con nosotros y de que Él está activamente en nosotros, involucrado y comprometido en nuestros pensamientos y acciones. Todo eso se trata de unos pensamientos, de acciones, de una actitud que tú tienes que estar siempre conectada con el Señor. Conectado con el Señor quiero decir que yo digo, Señor, te necesito.
en cualquier momento, con los ojos abiertos, con los ojos bien despiertos, puede estar sentado en un lugar y decir, Señor, te necesito. Realmente tú eres lo más grande que yo tengo y quiero estar en tu presencia. Por eso hoy estamos aquí, porque deseamos que tú estés en otro nivel de oración, un nivel de oración donde podemos sentir más la presencia de Dios, un nivel de oración donde podemos saber que Él está con nosotros. ¿Se acuerda del aposento alto? El aposento alto es un lugar en Israel donde el Señor Jesucristo invitó a las personas a que estuvieran en el aposento alto, a aquellos discípulos que eran de Él, y los invitó y era en un segundo piso donde se reunían, y ahí fue la última cena. Es como el corazón, es como la intimidad. El aposento es la intimidad del corazón, aposento alto. Y entonces mi lugar de oración también puede estar en el aposento de mi corazón. Que tu corazón sea un aposento y que tus pensamientos sean dirigidos para Él. Porque en este momento estamos dirigiendo, no, los que no han estado muy concentrados, no han puesto sus pensamientos solamente en el Señor. ¿Qué quiere decir pensamientos solamente en el Señor? Que si vienen pensamientos que no son Dios, los va a sacar. Que si vienen dudas que no vienen de Dios, los va a echar fuera. Que si usted está pensando que las cosas no son como dice la palabra, lo saca. Que si está pensando en dejarse influenciar por aquella humanidad o por aquella libertad que extrae este mundo, usted tiene que diferenciar esos pensamientos y echarlos fuera. Porque cuando usted está en oración, en intimidad, es un aposento alto, es su lugar secreto, su lugar hermoso, su lugar especial donde el Señor está contigo. Así que mi lugar de oración es el aposento alto de mi corazón. Y ahí están mis pensamientos. Los pensamientos vienen aquí, pero aquí en la mente tú los puedes decidir si bajan a su corazón o si los echa fuera. El problema es que esos pensamientos que no vienen del Señor, porque usted es un hombre, una mujer que lee la palabra, que estudia la palabra, que conoce y tiene la revelación del Señor, porque el Espíritu Santo está contigo, entonces puede diferenciar y decir, ese pensamiento no lo acepto, y busca un pensamiento de Dios, un versículo. Porque ¿dónde están tus pensamientos? La pregunta es, ¿dónde están los pensamientos mientras hago las diferentes cosas durante el día? Tú puedes hacer todo. Tú puedes trabajar, tú puedes manejar, tú puedes cuidar de la familia, cocinar, en fin, todas las actividades que tú tengas que hacer. Pero como dice el de Efesios 4:17, pueden buscar Efesios 4:17 para que podamos pensar cómo deben estar nuestros pensamientos. Así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Mis pensamientos no pueden ser de frialdad. Mis pensamientos tienen que ser unidos al Señor, llenos de su presencia. Pablo escribe acerca de aquellos que andan en la vanidad de su mente. La mente vaga muchísimo y la mente es un taller del enemigo. Dice que mente desocupada, taller del diablo. Por eso tenemos que tener nuestros pensamientos dirigidos al Señor, llenos de su palabra y de su corazón. Dice acá, esto significa que no tienen control sobre su pensamiento. Hay que tener control sobre el pensamiento. En el nombre de Jesús. Simplemente están dispersos. Por ejemplo, cuando vamos a la iglesia estamos muchos unidos a la palabra, otros dispersos. Nos conectamos online y podemos decidir si contestamos una llamada, si contestamos un mensaje o continuamos en lo que estamos haciendo. Estamos leyendo la palabra, nos distraemos o nos concentramos a leer. Eso es lo que el Señor quiere. Eso significa que no tenemos control sobre nuestros pensamientos. Cuando el pensamiento me lleva, como cuando el pensamiento me lleva a comer o a hacer aquello que yo no debo hacer. Entonces dice acá, simplemente eso está disperso y ocupado en las cosas de la tierra, las cuales no tienen ningún valor eterno. Todo lo de la tierra no hay un valor eterno. El valor eterno está en todo lo que es
la palabra del Señor. Por eso tenemos que estar confiados en Él y buscar de Él. Buscamos su palabra en todo momento. Este es el estado natural del hombre. Centrarse en lo terrenal, en las cosas visibles. Y nosotros tenemos que concentrarnos en las invisibles, aunque no nos vean mucha gente que no conoce del Señor, que vea que hacemos normal, pero ante ellos vamos a actuar en que amamos al Señor, pero tú conoces una vida eterna, tú conoces las cosas celestiales, tú conoces la salvación, entonces tú te conectas directamente con el Señor y busca de Él. Seguramente has escuchado o leído mucho acerca de la oración, pero no has practicado lo que significa. Vamos, iglesia, unámonos a escuchar este mensaje, unámonos a mandar este mensaje a nuestro amigo. ¿Qué es orar? Orar es simplemente hablar con Dios. Tú vas a empezar a hablar con Dios. Es platicar con tu Creador, es hablarle a Él, es tener esa relación, es contarle cómo va tu vida y lo mucho que lo amas. Esas oraciones son lindas. Es como decir, Señor, aquí estoy. Yo soy tu hija, te amo, te bendigo, soy tu hijo. Señor, quiero conocerte más. Quiero hablar contigo. Claro, no vas a tener la respuesta de una voz audible. No vas a tener la persona que estás viendo. Y nosotros estamos muy acostumbrados a que cuando hablamos nos miren a los ojos, que nos hablen con nosotros. Pero tranquilo, en el Señor es así y así vamos a seguir, porque es la forma que el Señor nos lo mostró. Pero a lo mejor tú estás acostumbrado a oraciones, te pido, dame aquello, cumple con esto, Señor, escucha, míranos oraciones de pedir y seguir pidiendo, pero la verdadera oración no quiero decir que tú no pidas. Tú pides y el Señor conoce tu necesidad y tú le dices gracias por lo que ya estás haciendo. Gracias porque sé que tú estás trabajando. Y Señor, quiero decirte cómo me siento hoy. Quiero decirte cómo estoy. Quiero decir lo feliz que soy de saber que soy tu hija, soy tu hijo. Y empiezas a tener una comunión con el Señor. No se basa en pedir y pedir. Es cierto que la Biblia dice que al que pide se le da, pero creo que muchos de nosotros hemos tomado muy en serio este versículo y nos dedicamos solo a pedir y a pedir. Y debemos dar gracias. Pero más allá de todo esto existe una oración que es la que mantiene el cristiano. Esa clase de oración es donde no existe un interés. Yo siempre he dicho, por dar un ejemplo, y siempre he enseñado que la oración más desinteresada es la de una madre o un padre a su hijo, porque una madre y un padre lo que más desea es que su hijo tenga todo aquello que él necesita. Entonces, tú no estás orando por su hijo porque tu hijo dé algo para ti, porque usted está orando por sus hijos desde que ellos nacen, crecen y van creciendo. Tú lo que quieres es que ellos estén bien. Entonces no estás pidiéndole al Señor tanto interés para ti, sino estás deseando que tu hijo esté bien, que tu familia esté bien. Y a Dios le agrada eso. Entonces nos dedicamos a orar al Señor. Yo quiero que si me hayas entendido, diga un amén, 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 de que nuestras oraciones no deben ser tan interesadas con el Señor, sino de una relación de hijo, de una relación profunda de intimidad, una intimidad donde te encuentras con Él, donde le dice, hey Señor, estoy aquí, quiero escucharte, quiero alabarte, hoy ha sido un día especial, hoy pasé este momento, hoy pasé aquello y quiero decirte que te amo con todo mi corazón. Y empiezas a hablar con el Señor y de pronto hay secretos en tu vida, secretos en tu corazón y dices, Señor, mire, yo siento esto, quisiera que me enseñaras qué debo hacer, cómo lo debo hacer. Y así vas desarrollando un diálogo inmenso. Cuando la Biblia habla de orar sin cesar, no está hablando de pasar todo el día orando, aunque sí lo puedes hacer, pues es excelente, pero no se trata de eso. Cuando la Biblia habla acerca de orar sin cesar, se refiere a mantener una vida diaria de oración.
Es decir, mantener un hábito diario. Tú tienes un hábito, gloria a Dios, de búsqueda en la presencia de Dios. No es la oración del cristiano que se mantiene solo pidiendo, que hay un interés humano a material. No, es más que se goza en la presencia de Dios. Es que usted dice, me deleito en la presencia de Dios, me gozo. Oramos todo el tiempo, sí oramos, pero damos gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por los pastores, gracias a Dios por mis hijas, gracias a Dios, o sea, en el orden, gracias a Dios por mi esposo, esposa, hijos, casa, por nuestra iglesia, gracias por las mujeres y hombres que hay ahí, por las familias, gracias Señor porque me trajiste ahí, gracias Señor por el trabajo que tengo, me gusta mi negocio, gracias por el estudio de mis hijos porque sé que van a estar estudiando, van a ir a la universidad. Gracias por esa esposa que tú le vas a traer. Gracias por ese esposo que tú le vas a dar. Señor, yo sé que tú eres bueno y maravilloso. Tú sabes que en mi corazón lo que más deseo, Señor, es ver tu gloria, es ver reflejado todo lo que tú haces en mi vida, es ver los milagros en el nombre de Jesús. Es una manera más o menos. Cuando nuestros pensamientos se vuelven hacia la preocupación, escúchame bien, el temor, la preocupación se va porque nadie por estar preocupado recibe una respuesta. El temor se tiene que ir porque nos paraliza. Yo puse hoy en Facebook algo importante para mí, espero que para ti también. En el sitio que estuve en Nashville, en la sala de exhibición antes de entrar al salón, habían muchas puertas, puertas hermosas. Y de que las vi me llamaron la atención porque a mí me gustan las puertas. Entonces, cuando yo empecé, las toqué, pero no las abrí. Creí que estaban hasta con seguro. Y estaba con una pastora y me dijo, no, no están con seguro. Ah, yo traté de abrir y no abrió. Y cuando miré, pude abrirlas todas. Y hice el ejercicio de abrirlas. Y no solo las abrí en ese momento que me estaban tomando una foto, sino volví y las abrí. Y abría las puertas y las cerraba, porque tenemos que tener el temor de irse. Yo que soy osada en abrir y tocar, en tocar y abrir, les doy ese consejo. Entren, toquen, abran, porque el Señor quiere que nosotros hagamos eso. Entonces el temor se va. El temor de que la puerta sea abierta, el temor de que se nos cierre. Aquí dice el temor, el desánimo y el enojo. El enojo no nos permite traer una oración linda. Muchas veces uno está molesto pues donde más nos molestamos es en nuestra casa, con nuestra familia o en el trabajo, donde más tiempo pasamos. Y yo digo, pero me molesté. Y entonces voy a buscar la presencia de Dios y tengo que decirle, Señor, perdóname, me molesté. Y yo no debería estar molesto porque tengo que estar acá. Entonces debemos consciente y profundamente convertir cada pensamiento en oración y cada oración en acción de gracias. Todo debe ser oración y gracias. En su carta a los Filipenses, Pablo nos ordena dejar de estar ansiosos y que en cambio sean conocidas vuestras peticiones, sin ansiedad, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así debe ser en Pablo 4:6, Filipenses 4:6. Él enseñó a todos los creyentes en Colosas, porque Pablo le enseñó a todos los pueblos y ciudades donde él predicó a perseverar en la oración. Preserva y ora sin cesar, viene unido. Dice muy claro, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Tenemos que estar con acción de gracias. Colosenses 4:2. Orar sin cesar, dando gracias a Dios, sin angustia, sin ansiedad y perseverando en el Señor. 14:2, Filipenses 4:6, con alegría y con gozo. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo exhortó a los creyentes en Efesios. La palabra nos exhorta a nosotros hoy en casa del Dios viviente a ver la oración como un arma. La palabra lo enseña. La oración es un arma para usarse en la lucha de batallas espirituales. Lo estudiamos en Efesios 6:18. A lo largo del día la oración debe ser nuestra primera
respuesta ante cada situación. La respuesta en oración es todo. Tú tienes que estar permanentemente en la oración y en cualquier situación sin inquietarse ante cada pensamiento de ansiedad. La ansiedad, si hay alguno que está hoy con ansiedad, Padre, en el nombre de Jesús, declaro que toda ansiedad se va ahora mismo en el nombre de Jesús. A lo largo del día la oración debe ser nuestra primera respuesta. Doy gracias por los que nos levantamos a orar tan pronto nos levantamos. Tenemos horarios, pero antes del horario muchos nos levantamos y ya estamos clamándole al Dios. ¿Y qué decimos? Buenos días, Espíritu Santo. Buenos días, Padre Celestial. Buenos días, Señor. Qué alegría que estamos despiertos. Qué alegría que nos permite un día más de vida. Bendigo mi casa, mi familia, mis hijos. Te doy gracias por todo lo que has hecho en mí. Te doy gracias porque tú vives en mí y empiezas a adorarla y alabar. Y si tienes una alabanza que te acuerdas, la cantas. Porque eso es una intimidad de oración en nombre de Jesús. A lo largo del día la oración debe ser nuestra primera respuesta ante cada situación inquietante, ante cada pensamiento de ansiedad, ante cada tarea indeseable que Dios nos mande. Entonces, cuando una persona te cuenta una situación difícil, ¿qué es lo que debes hacer? Bueno, vamos a orar. Y no lo dejemos para después. Vamos a orar inmediatamente. ¿Qué necesitas? Esa oración tiene respuesta y esa respuesta es lo que la persona estaba necesitando. Y eso hace que la gloria del Señor se manifieste. Dale un aplauso al Señor, dale gracias a Dios en el nombre de Jesús. La falta de oración nos hará depender de nosotros. No, tú no dependes de ti, tú dependes del Señor. Cuando yo dependo del Señor, yo empiezo a pensar solo en Dios, en su poder. Cualquier situación, me conecto con el Padre Celestial. Cualquier cosa que vea, si sea por televisión, de una vez hago una perspectiva. ¿Qué Dios piensa? ¿Qué Dios dice? ¿Qué Dios hace ante esta situación? Porque eso es lo que queremos y lo que estamos haciendo. Amados, la falta de oración nos hará depender de nosotros. No dependa de ti, de nosotros mismos en vez de depender de la gracia de Dios. Dependa de esa gracia, de ese favor, de esa puerta abierta, de ese lugar que te llaman, de ese lugar que llaman y te contestan, de ese lugar que está buscando y lo encuentras. Dependa de Dios. La oración continua es, en esencia, una continua dependencia del Padre y comunión con Él. Gracias a todas las que nos ven y están en el tiempo de oración, a las que oran todo el tiempo y a los que va a escuchar, que entre en el Evangelio escuchando y orando, porque la oración es poderosa. Para los cristianos la oración es como el respirar. Respiramos y se nos olvida que hemos respirado. Cerramos los ojos y se nos olvida cuántas veces hacemos y cerramos los ojos, porque es algo natural, la respiración, nuestro ser, nuestro corazón palpita, todo funciona en nuestro cuerpo y no sabemos, pero la oración es como el respirar, no tienes que pensar en respirar. Te voy a dar un ejemplo, tú caminas sin pensar, porque es una acción natural. Cuando yo me accidenté, que dejé de caminar por unos meses, y me dijeron, ahora tienes que caminar. Yo le decía a mi pensamiento que moviera mis pies. Y hacía que mi cuerpo se moviera. Pero ni el uno ni el otro funcionó. Porque tenía que volver a empezar para tener que adelantar. Y fíjese, qué bien que volví a empezar a caminar. Fíjese que volví a empezar. Pero ¿sabe por qué? Porque fue en día natural. Fue lo que el Señor quiso de mi cuerpo naturalmente. Pero ahora camino y ya. Bajo, subo. Pero una cosa sí. Cuando tengo que pensar en ese tiempo, era angustiante, pero yo sabía que lo iba a volver a hacer. Mi nietecita tenía 6 añitos, 7 añitos casi, y me dice, abuelita, porque ella cuando tenía como 2 años se partió una piernita. Me decía, abuelita, tú lo vas a volver a hacer, porque yo lo hice y yo lo volví a hacer. O sea, qué hermoso
que ella estaba ahí, ella me decía, tú puedes, abuelita, inténtelo de nuevo, inténtelo de nuevo. El Señor nos dice, venga conmigo a orar, esté en el aposento alto de tu, yo quiero estar en el aposento alto de tu corazón, ora, ora sin cesar, camina sin cesar conmigo. Este es el día, amado, de que oremos sin cesar en el nombre de Jesús. Así que es por ello que es más difícil sostener tu respiración que respirar. Es más difícil quedarme quieta que ya caminar, pero en ese tiempo no podía. Es más difícil, ya usted mismo se tapa la nariz y no aguanta, porque tu respiración es natural. Que tu oración sea natural, que tu oración venga en el Espíritu y que te llenes en esa oración tan maravillosa, tan hermosa. Vamos a continuar en las próximas predicación a seguir orando para seguir enseñando, para seguir diciendo. Padre, gracias por mis hermanos y por todos los que hoy se conectan. Pero yo hoy le pido en especial que una unción de oración llegue sobre sus vidas, que todo todo lo que lo aparta de oración, toda distracción, todo sueño, todo cansancio, que no lleguemos a orar ya cuando ya no tenemos fuerzas, que nuestra primera oración sea en la mañana, en el despertar, en el caminar, que sigamos orando como tú nos has llamado a hacer, que oremos, Señor. Bendigo cada persona de la que está conectada a la que se va a conectar. La bendecimos porque esta oración los va a levantar a orar, los va a levantar con ánimo, van a salir a orar, van a resultar oradores, intercesores que entienden que la oración es como el respirar, que la oración es una intimidad con el Señor, que la oración es un aposento en su corazón, que la oración es estar con Él, ser su amigo, hablar cosas naturales y buscar más lo espiritual. Los amo, los bendigo y deseo lo mejor para ustedes. Así que continuemos en oración, continuemos en la iglesia. El domingo, servicio, pero viernes, sábado y domingo hay ayuno. Así que los animo. Y el domingo, mira, viernes ayuno de 7 a 5. Sábado ayuno de 7 a 5. Pero el domingo tenemos algo muy especial. Vamos a la playa. Me encanta ir a ayunar a la playa. Y los que están listos se van a bautizar. Los invito y los bendigo. Envíate este mensaje a aquellos que hoy necesitan esta palabra. Dios los bendice.